No nomás esta presentación, le decía yo a Angélica, aquí es un inicio para que este cuento y esto del duelo de los niños realmente se promueva en las escuelas, se promueva en todas las áreas comunitarias, lo que es el duelo con los niños y los adolescentes para poder prevenir tragedias en un futuro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que esta es una oportunidad de Dios para ustedes, para mí. Y agradezco mucho a la doctora Alma Angélica por esta oportunidad tan grande de hacer este libro para los seres más amados y delicados que tenemos en la familia. Para quienes cuando hay una pérdida son los primeros que vamos a dejar a veces con la comadre, con la tía, con alguien, porque ellos no se dieron cuenta que alguien se murió. No pasa nada. ¿Y qué sucede? El niño es único, así como cada uno de nosotros somos únicos, y de acuerdo a su edad que tenga, al desarrollo que tenga, a la madurez que tenga, a las creencias que hay en casa, sobre todo sobre la muerte, es como él va a percibir lo que es una pérdida. Y si al niño no se lo permite, sobre todo cuando son pérdidas significativas como son papás, abuelos, hermanos, tíos, gente que convive diario con él, que no le damos la oportunidad de despedirnos de esa persona. Se complica mucho para ellos comprender y lo sienten como un abandono. El niño pequeño de 0 a 2 años, obviamente, no tiene la estructura cognitiva para comprender y saber qué es lo que está pasando. Lo va a vivir de acuerdo a cómo lo vive el familiar responsable, ya sea el cuidador o los padres. Las emociones que vivan en ese momento es lo que va a afectar al niño, los cambios que hay en la familia, si se interrumpe su ritmo de sueño, de alimentación. A estos niños no hay que interrumpir la rutina, hay que llevar la misma rutina que teníamos antes. A partir de los 3 años hasta los 5 años, que es de edad preescolar, los niños ven la muerte como algo temporal, reversible, porque si ustedes se dan cuenta ya están en la temporadita de que ven mucha caricatura y la más notable de ver es el coyote que diario lo matan y al siguiente día está vivo, ¿no? O a la caricatura siguiente o se levanta y no le pasó nada. Entonces es un pensamiento muy mágico para ellos y piensan que mamá, papá, el hermano pues va a despertar, creen que está dormido. Otra cosa que viven es que ellos piensan que ellos lo mataron, que algo que hizo un día antes, ese día. Hay muchos niños que me toca que relacionan de que el día que murió la abuelita no le han dicho al niño y alguien fue y le compró un oso de peluche, pues el niño piensa que por tener el oso de peluche o el oso de peluche fue la causa de la muerte de la abuela. Son tan variados, cada niño es único, ningún duelo es igual. Pueden tener ellos duelos muy intensos, sumamente intensos. ¿Qué sucede con estos niños? Pueden tener emociones de rabietas, de llorar, de quedarse viendo fijo a un punto infinito. Los papás se preocupan mucho. Hay muchas regresiones a veces al pañal, a chuparse el dedo, a querer biberón o cosas así por el estilo, porque como no saben gestionar ni manejar emociones, no saben cómo manifestarlas. Y pues obviamente están viendo a los papás y no saben qué es lo que está sucediendo. Cuando los niños ya crecen un poco más, 7, 9 años, tienen ya un poco más de idea de que esto ya no va a ser pues reversible y que tampoco es temporal. Es infinitamente profundo el dolor que pueden sentir ellos, pero al menos saben que nos va a pasar a todos y que ya no van a volver a ver a la persona que falleció. ¿Qué pasa aquí? Generalmente los niños puedes estarle diciendo mamá murió o papá murió y te van a decir ¿y cuándo va a regresar? Sobre todo los más pequeños. ¿Cuándo va a regresar mamá?
tienen ese pensamiento de que va a volver al siguiente día, o de mucha gente utiliza, esto es súper importante recalcarlo, que les dice, se fue al cielo, se la llevó Dios o se lo llevó Dios. ¿Qué hacemos? Rompemos ese vínculo que pudo haber tenido en un futuro con un creador o con un Dios que, para empezar, le quitó algo que él amaba mucho, ¿no? O decirle, esta es una estrella. Los niños se la pasan buscando estrellas. O se fue de viaje, o va a regresar, o ni siquiera se atreven a mencionar cuando murió. Dicen, cuando pasó lo que le pasó. ¿Sí se acuerdan de esos detallitos? Que es cuando le pasó a tu abuela lo que le pasó, o cuando tu abuela se fue, y es en realidad decir, cuando tu abuela murió, o murió tu abuelita, o tu abuelito, tu mamá, tu papá. Siempre hay que hablar con los niños sobre la muerte. Es un tema muy tabú, de que depende de muchos factores como las creencias familiares, qué significa la muerte en nuestra familia. También tiene mucho que ver las religiones, los estados, las entidades. Tiene tanto que ver porque cada cabeza ahora sí que es un mundo, cada sistema familiar tiene creencias diferentes. Hasta los rituales funerarios son diferentes en cada religión, en cada familia, que es súper importante saber todo esto antes de hablarlo como niño. Es muy importante que se lo diga un familiar muy cercano. Puede ser papá o mamá, y si faltan ellos dos, el abuelo más cercano al niño. Cuando a mí me toca trabajar con niños, que es darle la noticia, por lo general yo preparo a los padres o a papá o a mamá, es conocer la historia de la familia, conocer sus creencias, para yo conocerlo, tener una idea de cómo es la personalidad del niño, cuál fue el apego que hizo con papá o con mamá, porque pues de esto depende muchísimo cómo puede llegar a reaccionar. Saber si tiene ya algún estilo de afrontamiento, porque haya habido alguna pérdida significativa previa a esta en la familia, así como otros muchos factores. Yo preparo a los padres para que sean ellos quienes les dé la noticia y estar yo ahí para tener alguna atención en crisis o algo, que por lo general quiero que sepan que nunca me ha tocado batallar. Los niños son muy nobles cuando son manejados adecuadamente. A mí me gusta mucho y yo respeto muchísimo a cada familia cuando me dicen, no quisiera que mis hijos vieran al abuelo, a la mamá, al papá, pero sí les hago hincapié mucho que es de suma importancia que el niño empiece a comprender que la persona murió, y de acuerdo a su edad, y si el niño está de acuerdo, llevarlo al funeral, darle la oportunidad que se despida de la persona, haciendo alguna cajita, algún dibujo, y explicándole con sus palabras, contestando sus dudas con respuestas que él pueda comprender qué es lo que sucedió con la muerte. Nunca debemos de decirle algo que no sea verdad, porque a veces caemos en que una persona le dice una cosa, a otra persona le dice otra cosa, y sobre todo hacerles hincapié que ellos no son culpables de lo que está sucediendo, porque probablemente dentro de haya un enojo que tuvo con mami. He tenido casos de personas ya de 50, 60 años que muere la mamá o muere el papá, y 2, 3 días antes esa persona se había molestado con la mamá y había deseado su muerte. Sucede esto y se queda con esa culpa para siempre. Un duelo que no es trabajado en su momento, que no puede ser, no se dio la oportunidad de expresarse, de sacar las emociones, de poder elaborarlo de manera adecuada, puede llegar a tener repercusiones en la edad adulta, lo que ustedes no tienen idea. Yo les digo, la vida está llena de duelos, y la mayoría de los problemas psicológicos, emocionales, mentales que tenemos son por duelos no resueltos. Es algo que no tomamos mucho en cuenta, y que la verdad la mayoría de las personas piensa que el divorcio no les afecta a los niños, que el cambio de ciudad no les afecta a los niños, que el cambio de escuela no les afecta. Cuando son niños que viven en lugares como Casa Cuna, o que vienen a algunos campos agrícolas a trabajar con papá y mamá, que los cuida otra persona, tienen duelos no resueltos que posteriormente pueden desencadenar en adicciones,
de acuerdo al tipo de apego, la personalidad que se le lleva formado al niño, el carácter que tiene, el temperamento, todo esto influye. Las creencias de mami, de papi, cómo fue tratado. Es la manera en que él va a reaccionar ante un futuro, ante cualquier circunstancia. Es muy importante también cómo el niño viva su primer duelo. Me tocó un caso de un niño que le regalaron un pez, muere el pez y el papá se le hizo fácil tomar el pez, echarlo al baño y jalarle la palanca. No les quiero contar cómo le fue al niño. Hasta en detalles mínimos como morir la mascota y tirarlo a la basura, los adultos podemos verlo como algo que no tiene importancia, pero para ellos, imagínense nada más, hay que hacer un ritual, como tomar una cajita, poner la mascota, hacer un pocito, enterrarlo, o si deciden cremarlo, porque es el afrontamiento que va a tener el niño en un futuro. Como se elabora el primer duelo, van a ser los demás duelos. Como lo elabore papá y mamá, van a ser los demás duelos. Darle la oportunidad de que si murió el hermanito, también tiene la oportunidad de despedirse. Quien sea que haya muerto de la familia, que sea muy significativo para él. Explicarle que un divorcio, que no es responsable de este divorcio, y no tomarlos a los niños como pistola contra el otro padre, porque vienen muchos duelos en un futuro que no les permiten desarrollar su inteligencia. El duelo te da la oportunidad de crecer. Para mí es como una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, que si lo elaboras bien, de hecho el duelo para mí no es una enfermedad, no es patológico. El duelo pasa por las etapas que mencionó la licenciada Beatriz. La realidad es que nunca son lineales, pueden tener todas las etapas en un mes, en un día, en una semana, y no hay un tiempo para poder elaborarlo. Cada persona es distinta, pero si estamos viendo que la persona no puede integrar esa pérdida a la vida y no puede integrarse, no puede integrar sus labores del día, que obviamente al inicio, como no, se pierde una estructura cognitiva tanto en niños como en adultos, pues vamos a tener la memoria que no existe, no se nos va a pegar nada, no vamos a retener nada, se nos altera el ciclo circadiano, el sueño, duermes de día, de noche, puedes tener ansiedad, puedes tener incluso ataques de pánico, puedes llegar a tener diferentes síntomas fisiológicos, psicológicos, emocionales, que van a ser de acuerdo a cada persona. Por eso es tan importante conocer. Y yo creo que este libro debe estar en todos los hogares, haya una muerte o no, porque la verdad, lo único seguro es morir. Seguramente en algún momento va a haber un niño cerca de nosotros y que esté también en las bibliotecas de las escuelas. A mí me agrada que estén así, como ustedes lo ven, en papel. Y este está divino, como para que un niño lo pueda estar viendo, incluso no ocupa ni siquiera saber leer para comprender. Subestimamos mucho a los niños y créanme que son más inteligentes que ustedes y yo, con todo respeto. Cuando ustedes le dicen al niño que murió alguien, el niño ya lo sabe, tan solo por ver sus caras, por ver cómo se comportan ustedes, por ver el dolor. Es súper importante que cuando muere un niño también no pongamos en sus hombros el peso de decirle: murió papá, tú eres ahora el hombre de la casa, tú te vas a hacer cargo de mamá, de cuidar a tus hermanos, o viceversa cuando muere mamá, porque ahí el adulto es el responsable, el pequeño es hijo y también está pasando por un proceso de duelo. Y la verdad, comprendo el dolor de todos nosotros cuando tenemos una pérdida, que también obviamente si perdimos al esposo, al hijo, a la mamá o al papá, vamos a estar metidos en un dolor, pero somos adultos con una estructura cognitiva diferente a la de un pequeño y es más fácil para nosotros poder elaborar un duelo sano. Realmente un duelo, cuando es elaborado con ciertos puntos importantes a tocar con cada persona, no tiene por qué hacerse una patología como muchos lo ven. La depresión y la ansiedad en el duelo no deberían de medicarse, con todo el respeto por quien lo hace,
yo pienso que solo en aquellas personas que tienen una patología previa como ansiedad o algún esquizofrenia, algún trastorno mental, o cuando de plano la persona no puede salir, sería importante. ¿Por qué? Porque así como nos quitan todo, los químicos que tratan de arreglar en nuestro cerebro los medicamentos, pues también atenúan que salgan esas emociones. ¿Y qué sucede? Que unos años después esto se va a cristalizar probablemente en muchos traumas, en enfermedades y en muchísimas cosas que van a evitar nuestro desarrollo y la integración a esa nueva realidad que vamos a vivir después de estar pasando por un proceso de duelo. Todos perdemos, ¿saben desde cuándo? Desde el momento en que somos fecundados. Porque muere una parte del espermatozoide y del óvulo para convertirnos en un embrión. Y cuando nacemos, morimos a esa vida que tenemos en el vientre de la madre. Yo les digo, ¿qué más va a morir si todos los días vamos muriendo? La única que nace con nosotros es la muerte y nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y un día nada más es cuando nuestro cuerpo deja de tener signos vitales, pero nuestra alma es eterna. Y esa eternidad nos permite seguir disfrutando de la vida que nunca se acaba. La verdad, el estar cerca de la muerte durante más de 25 años, acompañar a muchas personas en ese proceso, me ha acercado más a ver la vida. Quien le tiene miedo a la muerte no disfruta la vida. Y en realidad les voy a decir algo muy cruel. Yo creo que no hay nadie que le tenga miedo a la muerte. Realmente le tenemos miedo a qué va a ser de nosotros si nuestro hijo se muere. ¿Qué va a ser de nosotros si nuestro esposo se muere? Si nuestro padre o nuestra madre. Ese es el miedo más fuerte que tenemos, porque ni siquiera a cómo vamos a morir. Cuando ya estás en ese proceso, los miedos se van disipando solos. Pero el miedo mayor que tenemos y que siempre lo manifiestan es: ¿qué va a ser de mi papá? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mi hermano, de mis hijos? Ese es el miedo más grande. Pero se nos olvida vivir despedidos. Se nos olvida dar ese abrazo de despedida todos los días, porque la muerte y la vida solo la separan suspiros. Enseñemos a nuestros niños. Yo les invito a que busquen este libro, lo lean y lo regalen, lo compartan, para que desde niños tengamos como cultura que existe la muerte y que solo es una transición, un parto a la vida eterna, dependiendo la creencia que tú tengas, tu Dios y lo que tu familia tenga como concepto de muerte y de dolor. Una pérdida pueden ser muchas, y un duelo es el que se lleva a cabo con las pérdidas significativas. Cada uno de ustedes ya se preguntó, es más, yo les pregunto, ¿ya hicieron un testamento? Porque hay veces que me dicen, yo no le tengo miedo a la muerte, pero en realidad, cuando pregunto, ¿hiciste el testamento? Me dicen no, porque firmar el testamento es como decir, estoy firmando mi sentencia de muerte. Sabemos que vamos a morir, pero en realidad no lo creemos. Es más, no tocamos el tema. En nuestras casas no hay un libro. Si tú a alguien le dices, la Pascua sin mi mamá es el duelo que me derribo, te van a decir, ay no, me da escalofríos esto. Pero en realidad es lo único que tenemos seguro, porque nacer tampoco es seguro. Así es que realmente yo agradezco mucho a Dios esta oportunidad y poner una semilla en el corazón de la doctora Evangélica para, como inspiración, poner aquí la vida de Dios, para que sirva como una experiencia y la conciencia de que esto nos puede suceder a todos nosotros. Que nadie esté exento de que un niño de nuestra casa pueda estar pasando por un duelo. Y yo creo que a nadie nos gustaría tener un adulto más roto por duelos no elaborados.
Es un tema tan complejo, tan apasionante y tan largo de contar que pudiéramos pasarnos toda la tarde hablando sobre esto, platicando de todos los duelos que puede vivir un niño. Hay veces que hasta un juguete que para nosotros no puede tener importancia, para ellos es tan importante. Una mascota, el amiguito del jardín que murió. Pensamos que los niños van a reaccionar llorando muchas veces, y a veces reaccionan con rabietas. En la escuela es obvio que muchos maestros, yo acabo de escuchar el tema de una niña que una psiquiatra la tiene medicada. La niña tiene 7 meses, 8 meses que murió la abuela con la que ella vivía. La niña perdió una casa y se cambió a la casa de la abuela. Los papás se separaron. Perdió a sus padrinos y no los ve. Pero está medicada. Cuando yo pienso que primero debieron haber trabajado los duelos que esa niña vive, para después tomar otra decisión, puesto que hay muchos signos y síntomas entre ellos. Ese dolor que no sabe manifestar y que puede dar a pensar cualquier otra patología. Pero estamos tan deshumanizados y en realidad nos cuesta tanto trabajo entender lo que significa un duelo en la vida de todos nosotros, que mucho menos le damos importancia al duelo que puede estar viviendo un niño. Si se dan cuenta, son pocos los libros que se hacen para cómo manejar, trabajar y conocer el duelo de los niños. Y si se dan cuenta, yo creo que ninguno de ustedes ha llevado a uno de sus niños a alguna conferencia, alguna plática sobre la muerte y sobre el duelo. ¿Hay alguien aquí que lo haya hecho? Porque pensamos que no nos puede suceder y que es algo muy duro y que el niño no necesita saberlo. Pero créanme que cuando en la vida del niño es más familiar la muerte, es más fácil de poder elaborar ese duelo porque está más relacionado con ella. Y podemos ayudarlo más dependiendo la edad que tenga, dependiendo la madurez, como les comenté al inicio, es de acuerdo a cómo se va a trabajar ese duelo. Y sobre todo hacer conciencia en todas las familias de que es algo que seguro nos va a pasar. Siempre en nuestra familia va a haber un niño, ya sea nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino, un ahijado, y que podemos ayudar tan solo con apoyarlo con un libro como este. Muchas gracias a todos de nuevo por darse este tiempo. Es un regalo de Alma Angélica, la doctora, a quien amo, y de Dios. Véanlo como un mensaje, como una experiencia y como un gran regalo que les va a servir. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí esta tarde tan calurosa. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a ustedes, darles las gracias a Dios, a mi esposo, a mi familia y también a nuestros invitados especiales que tenemos el día de hoy. Tenemos a la licenciada América Lilibet Núñez, coordinadora del Bienestar Comunitario de Baja California Sur. Asimismo, tenemos en representación de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, nos acompaña la licenciada Jocelyn Yesenia Enciso Pérez, que es coordinadora estatal de los profesionales de Psicología y Trabajo Social del Poder Judicial de Baja California Sur. Y en representación de la presidenta del Sistema DIF estatal, de la profesora Patricia López Navarro, nos acompaña la licenciada Ana Emilia Gutiérrez Montaño, quien ocupa el cargo de directora de la Casa Cuna. También muy importante,
agradecer al Instituto Sudcaliforniano de Cultura, al licenciado Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, al equipo de coordinación de fomento editorial y a la maestra Pedra Rodríguez Irales, por aquí andaba o por aquí anda. A la licenciada Anaí Altamirano López, procuradora de protección de niños y niñas y adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California Sur. También agradecer a todas las facilidades y a la anfitrionía de la directora de este Centro Cultural La Paz, a la maestra Adriana Pérez Ortiz y a todo su equipo. Y un agradecimiento también muy especial a Yesenia Covarrubias, ella es coordinadora en marketing y comercio en el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Gracias. Muchas gracias. Bueno, discúlpenme, pero si alguien se me llega a escapar, muchísimas gracias. ¿Qué les puedo decir? Bueno, el libro La Pascua sin mi mamá es un libro que está basado en un hecho de la vida real. Es un libro que me tocó vivir el momento, me tocó estar cerca de un niño. El niño, pues por cuestiones personales, omití su nombre, es un niño que tenía en ese entonces 6, 7 años. Empecé a conocerlo, empecé a verlo, a tratarlo y empecé a notar que tenía ciertos comportamientos. Entonces dije, esto sería bueno que lo escribiera para que estuviera en manos de los que también vamos a necesitarlos. Entonces fue algo que empezó como una curiosidad, empecé a investigar el momento, empecé a investigar cómo hacerlo y sobre todo hacerlo de una manera que no fuera dramática, que el niño estuviera entretenido, que el niño aprendiera, que tuviera colores para que el niño se divirtiera al mismo tiempo. Incluso el libro tiene animalitos escondidos, tiene caritas escondidas para que ellos puedan fijar su atención. Los colores son muy atractivos. En sí, este libro está diseñado para que el niño lo vea con alguien mayor, ya sea su abuelita o alguien que quiera hacer cargo de él, un tutor. Las letras del libro están escritas en una letra tamaño número 12, 13, precisamente porque hay unas abuelitas que me han dicho, quiero leerlo, pero no quiero usar lentes. No hay problema, aquí está. Entonces, algo que me gustaría platicar con ustedes es que se me ha preguntado mucho, ¿por qué se llama La Pascua sin mi mamá? La persona a la que se le dedica este libro falleció en vísperas de la Pascua. Es por eso que, jugando un poquito con el nombre, se le llama La Pascua sin mi mamá. Y como pues la Pascua habla de reencarnación, de armonía, de amor, entonces se ve no como religión, no como algo dogmático, sino que se ve como un pasaje espiritual. Así mismo se dan otros consejos y creo que es algo, una herramienta que se puede utilizar tanto en familias, con psicólogos, con educadores, con fisioterapias, tanatólogos, psicólogos, etc. Pues por mi parte creo que esto ha sido todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta que quieran hacer. Comentarios, preguntas. Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta, ¿dónde podemos encontrar el libro? Porque ya comentaron que querían implementarlo en escuelas y que lo consiguieron, y no sé si lo vayan a tener en la librería o podemos conseguirlo en algún lugar. Sí, pues bueno, disculpe, precisamente lo tenemos ahora físicamente en la parte de atrás, ahí está disponible. También lo tenemos en La librería ISC. la librería ISC.
el Fomento Editorial de Baja California Sur. ¿Hay más preguntas, comentarios? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo quiero primero felicitar a la autora Angélica. Muchas felicidades, porque el tema efectivamente es un tema poco común y creo que es un tema muy importante, así que pues bueno, mis felicitaciones. Y pues viendo un poco de lo que tienen aquí, me gustaría saber quién es el autor de las ilustraciones. No sé si también viste tú. Sí, precisamente, bueno, al momento de que empecé a realizar el libro, pues me topé con una aplicación muy amena, muy fácil, muy digerible de utilizar, y empecé a crear, que le quitaba la cabecita, que le ponía estos ojitos, etc. Entonces, en sí, pues viene siendo mío, pero la portada, ahí fue cuando me di un poquito de toques en la cabeza y dije, no, creo que la portada que estoy poniendo yo no es tan atractiva. Y sí, se consultó con una persona y la persona, su nombre es Betty, y ella fue la que lo realizó. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Adelante. Sí. La participación de la psicóloga, de la anatóloga, de Ronía Sacada. Yo quiero preguntarles que si creen que esta obra debe de estar como acervo cultural en las aulas educativas de todos los niveles educativos, que hoy me digan si está bien o callen para siempre. ¿Qué opinan? Sí, no, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios, preguntas? El libro, ¿va a estar en formato electrónico? Posiblemente, bueno, por el momento está en Amazon, está en formato electrónico en Amazon, aquí lo tenemos físicamente. También se encuentra en Bankers Books y en varias bibliotecas que se encuentran en Estados Unidos, que también son digitales, y también se les puede hacer llegar de manera presencial a su domicilio. Gracias. Sí, este libro realmente es un libro muy emocionante y está hecho para el tejido de las comunidades, el tejido emocional de las comunidades. Si no hay una pregunta más, sí, adelante. Bueno, pues primero que nada agradecerles por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí acompañándolas en la presentación de este libro que, como bien lo comentan las personas, esta información que ustedes nos aportaron muy valiosa, información que realmente yo creo que muchos desconocemos o que no enfocamos la atención en esto, y sobre todo ahora de esta parte, ¿no?, del área de Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde trabajamos con niños que en efecto ellos están viviendo un duelo desde el momento que ingresan a un centro de asistencia social por motivo de un resguardo, que se les separa de su familia, del entorno en el que ellos están acostumbrados a vivir. Desde ese momento ellos ya empiezan a procesar ese duelo, ¿no? Y qué importante es tener este tipo de información, transmitírsela a ellos. Yo quiero hacer la compra y regalarle uno a Casa Cuna para que ellos lo tengan ahí, igualmente con nosotros, y también para mi familia, porque me hagan llorar. Pero tengo recientemente unos sobrinos que sufrieron una pérdida y pues creo que va a ser muy importante para ellos. Perdón. Gracias. Nada más un comentario. Hace 20 años murió mi esposo. Las cenizas las tenemos en mi domicilio. Tengo 3 nietas, la mayor de 9 años. Les he manejado la cuestión de la muerte como algo muy normal, ¿sí? Por la experiencia de la muerte también se aprende. ¿Y qué aprendí yo? Mi esposo murió con testamento, afortunadamente, me evitó muchos problemas, pero aparte le decía yo a mi amiga
que aparte aprendí no nada más a yo tener mi testamento, sino algo que nombro bitácora familiar. Le pongo un ejemplo muy sencillito. Vamos a decir, yo llevo mi carro al mecánico para que le cambien el aceite. No les voy a estar diciendo a mis familias, fíjate que llevé mi carro al mecánico, me muero y nadie sabe dónde está mi vehículo, ¿sí? Y entonces por ahí se enteran que el vehículo está con el señor de la esquina y en vez de decir, vino a cambiarle el aceite, voy a decir, uy no, le vino a cambiar el motor. Entonces, ¿qué partes de la bitácora, que es anual, pero la voy modificando conforme van pasando los días, la voy actualizando? Tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, vehículos, propiedades y mis claves. Y eso lo tienen mis dos hijas mayores. No porque no creo en los chicos, pero porque los chicos tienen niños. Entonces, yo siempre les he recomendado, no se queden con el puro testamento. Hagan una bitácora familiar y les evitan a sus hijos un montonar de problemas. Porque ahí es exactamente qué es lo que tienen que hacer. Ahí se les va a comentar. Sí, muy importante, mujer precavida vale por dos. Ahora sí, como dijo el anuncio. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no, hemos llegado al final de este encuentro y me gustaría invitarlos a todos a un ambigú, así como también vamos a tener una cantante e intérprete llamada Edith Bañuelos. Ella nos va a estar acompañando. Unos bellos cantos, de verdad, que canta como los ángeles. Muchísimas gracias a todos y por favor un aplauso a todos ustedes. Felicidades a las maestras que la acompañaron esta tarde. Y bueno, definitivamente un tema sensible, pero importante tenerlo presente porque parte de la vida es la muerte. Pero vamos a celebrar porque también a veces este cambio de estadio no sabemos qué viene, pero también puede ser para muchos un descanso y también motivo de alegría por la vida del que se va. Así que creo que es una muy bonita forma de cerrar, doctora, con esta excelente interpretación de la cantante. Y les recuerdo que la librería ISC está en el Ágora de la Paz. Ustedes deben de conocer el Ágora de la Paz, a un ladito del Museo Regional. Tenemos un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí está disponible el libro, también lo pueden adquirir aquí y también trajimos algunos ejemplares de las ediciones del ISC con un descuento del 50% para niños, por si quieren acercarse y conocer también las ediciones del libro Alma Ilustrado, que son de una excelente calidad. Bueno, pues continuamos para festejarla y muchas felicidades.